Perfecto, gracias. Listo, gracias. Después entonces arreglamos para compartirlas. Si querés, hagamos así. Cuando terminemos la clase, mandámela o compartímela por algún drive o algo. También puede ser, también puede ser. Yo prefiero que me la mandes y yo la subo, la cuelgo en un drive y les doy acceso a todos. Tengo los mails de todos. Este, así, así la dejamos ahí, más ordenado, ¿les parece? Y todos pueden Vale. acceder. Listo. Seguimos entonces. Bueno, entonces con esto que vimos, ¿sí? Vamos a meternos con la distribución compuesta de Poisson. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata esta distribución compuesta de Poisson. ¿Cuáles son los aspectos o cuáles van a ser los aspectos clave de la distribución compuesta de Poisson? El primero, ¿sí? Como se imaginarán, es que la distribución de n, ¿sí? De la frecuencia de la cantidad de siniestros, va a ser Poisson. ¿Sí? Esto es algo que ya venimos trabajando. ¿Sí? Por eso les digo que esto es en definitiva algo que en la práctica ya lo venimos viendo. ¿Sí? Entonces, la distribución compuesta de Poisson va a tener como distribución de la frecuencia, ¿sí? Una distribución de Poisson. ¿Qué propiedades importantes tiene la distribución de Poisson, ¿sí? Que nos van a servir? Bueno, por un lado tenemos la propiedad de recurrencia, ¿sí? De la probabilidad de... quiero marcar acá. La probabilidad de tener n más 1 siniestros es igual a la probabilidad de tener n siniestros multiplicado por lambda sobre n más 1. ¿Sí? Eso por un lado. Y después, ¿sí? Tenemos los momentos y función generatriz. ¿Sí? Algo que vimos es que tiene dos momentos, ¿sí? El momento absoluto de orden 1, o sea, la esperanza, y la varianza, que es el momento centrado de orden 2, son iguales y son iguales a su parámetro lambda, ¿sí? Con lo cual eso es recontra bueno porque nos simplifica un montón de cosas. El momento absoluto de orden 2 es igual a lambda por 1 menos lambda. La función generadora de momentos, ¿sí? Es e elevado a la lambda por e elevado a la t menos 1, ¿sí? Y es una función generadora de momentos que es recontra simple, ¿sí? Y tiene la propiedad de que el logaritmo de la función generadora de momentos nos queda lambda por e a la t menos 1, ¿sí? Es el exponente, ¿sí? De la función generadora de momentos original. Entonces, esta de acá, ¿sí? Esta de acá es una propiedad que nos va a servir, ¿sí? Sobre todo cuando veamos ruina a largo plazo. Después, una distribución compuesta de Poisson, ¿sí? Tiene como característica principal, ya dijimos, ¿sí? Que la frecuencia se distribuye Poisson. Después, la intensidad puede seguir cualquier otra distribución, ¿sí? No necesariamente tiene que seguir una distribución en particular, sino que puede seguir cualquier otra, ¿sí? Puede ser continua, puede ser discreta, lo mismo. Y las características que tenemos es que la probabilidad de que los siniestros sean iguales a un cierto valor, lo vamos a calcular como la sumatoria, las probabilidades de que n sea igual a n, por la probabilidad de que la suma de los n siniestros sea igual a x. Los momentos y función generatriz, ¿sí? Se nos van a simplificar bastante. Lo que es el valor esperado de los siniestros nos van a quedar igual a lambda por el valor esperado de x, ¿sí? La varianza de S, que se acuerdan que era esperanza de n por varianza de x más varianza de n por esperanza de x al cuadrado, ¿sí? Se nos simplifica y nos queda lambda por el momento absoluto de orden 2, ¿sí? Esto es porque el momento absoluto de orden 2, ¿sí? Recuerden,
que es igual a la varianza de x más momento absoluto de orden 1 al cuadrado, ¿sí? O dicho de otro modo, recordarán que habíamos dicho que la varianza, estoy tratando de escribir acá, que la varianza de x era igual momento absoluto de orden 2 menos absoluto de orden 1 al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, si yo paso sumando el momento absoluto de orden 1 al cuadrado para acá, ¿sí? Nos queda que el valor del momento absoluto de orden 2 es igual a la varianza más el momento absoluto de orden 1 al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, si yo acá tengo lambda y acá también tengo lambda, ¿sí? Saco factor común lambda, ¿sí? Y toda esta expresión de acá me queda igual a lambda por varianza de x más valor esperado de x al cuadrado, ¿sí? Y todo esto, de nuevo, es igual a esto de acá, ¿sí? Por lo tanto, me queda lambda por momento absoluto de orden 2 o valor esperado de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, se me simplifica tanto el cálculo del valor esperado de los siniestros como el cálculo de la varianza. Y también, ¿sí? Se me va a simplificar el cálculo de el logaritmo de la función generadora de momentos de S. ¿Por qué? La función generadora de momentos de S, ¿sí? De S, de los siniestros totales, cuando estamos trabajando con un esquema compuesto en donde tenemos S igual n por x, ¿sí? La función generadora de momentos de esta variable, ¿sí? Cuando asumimos independencia entre n y x, va a ser igual a la función generadora de momentos de n, ¿sí? La función generadora de momentos de la frecuencia, que dijimos que se distribuye Poisson y que tiene esta función generadora de momentos, ¿sí? Valuada, ¿sí? En el logaritmo de la función generadora de momentos de x, ¿sí? Entonces, función generadora de momentos de n, valuada, en vez de estar valuada en t, ¿sí? En vez de estar valuada en t, va a estar valuada en el logaritmo de la función generadora de momentos de x, ¿sí? Que la tenemos acá, ¿sí? Entonces, dado que la función generadora de momentos de la frecuencia es bastante simple, ¿sí? Eso también nos simplifica en cierto grado la función generadora de momentos de S, ¿sí? Y el logaritmo, todavía más importante, el logaritmo de la función generadora de momentos de S, de S, ¿sí? Nos queda también todavía mucho más simple, ¿sí? Fíjense. ¿Siguen? Además, ¿sí? Acá lo que tengo es e elevado al logaritmo natural, con lo cual esto lo puedo simplificar, esto termina siendo mxt, ¿sí? Tengo e elevado al logaritmo natural, ¿sí? Al logaritmo en base e, ¿sí? Esto termina siendo igual a m de xt. Bien, entonces esa es la propiedad fundamental, digamos, que tiene este esquema, ¿sí? Que me simplifica mucho, ¿sí? Tanto lo que es esperanza y varianza como función generadora de momentos,
¿sí? Sobre todo el logaritmo de la función general de momentos, que va a ser algo que vamos a utilizar, o que se utiliza mucho, sobre todo en ruina, ¿sí? Después, los spoileoteo un poquito más. Cuando damos ruina van a ver que solemos trabajar, además de con una distribución compuesta de Poisson, o sea, con distribución Poisson para la frecuencia, le vamos a sumar, ¿sí? O usualmente vamos a trabajar con una distribución exponencial para la intensidad, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene una función general de momentos que es bastante accesible, ¿sí? Entonces, esa combinación de distribuciones, ¿sí? Poisson para la frecuencia y exponencial para la intensidad, además de ser súper oportunas, ¿sí? Porque suelen modelar muy bien a la frecuencia y a la intensidad, ¿sí? Además de eso, tienen un montón de propiedades, ¿sí? Que hacen que podamos simplificar un montón de cálculos de otras medidas de riesgo, ¿eh? Entonces, esa es la ventaja que tiene, digamos, poder trabajar con estas distribuciones o elegir estas distribuciones para trabajar. Va a haber casos en donde no apliquen, ¿sí? Donde lógicamente no podamos trabajar con estas y tengamos que trabajar con otras, ¿sí? Eso va a depender mucho de la cobertura o producto que estemos viendo. ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos. Por último, ¿qué propiedades tiene, ¿sí? Esta distribución compuesta de Poisson? Bueno, tiene una serie de propiedades que son también importantes, ¿sí? Y que son súper útiles. La primera es la propiedad de adición, ¿sí? En donde podemos decir que la suma de distribuciones compuestas de Poisson independientes es igual a otra distribución compuesta de Poisson, donde la distribución del número de siniestros, o sea, la distribución de n, ¿sí? Distribución de n, que es la frecuencia, es Poisson con media igual a la suma de las medias de las distribuciones compuestas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si yo tengo dos carteras, por ejemplo, ¿sí? Que se distribuyen o que están modeladas con una distribución compuesta de Poisson, la suma de esas dos carteras, o sea, la suma de los siniestros de esas dos carteras, las voy a poder modelar con una distribución compuesta de Poisson donde la media de la frecuencia sea igual a la suma de las medias de las distribuciones de Poisson independientes que tengo, ¿sí? O sea, la suma de los lambdas. Y además, la distribución de la cuantía, ¿sí? La distribución de la cuantía, o sea, de X, va a ser una variable aleatoria ponderada, ¿sí? De las cuantías del siniestro por el peso de la media, ¿sí? Dentro de la media total. Bien, o sea, ¿qué distribución va a tomar la variable aleatoria X? Bueno, ¿sí? Va a depender de los valores que pueda tomar en cada una de las carteras, por un lado, y además va a depender del peso relativo que tenga la media de la frecuencia en la media total. Bien, es únicamente un promedio, un promedio ponderado por las medias de las frecuencias. Entonces, tiene estas dos características principales, la distribución compuesta de Poisson, ¿sí? En cuanto a la adición, si yo quiero sumar dos carteras que tienen una distribución compuesta de Poisson, ¿sí? Yo sé que la distribución de la cartera resultante de la suma de esas dos, ¿sí? También va a seguir una distribución compuesta de Poisson. O sea que la frecuencia de la suma de esas dos carteras también se va a distribuir Poisson, ¿sí? Y esto
¿sí? Se puede demostrar fácilmente tomando las funciones generadoras de momentos, ¿sí? Tomando la función generadora de momentos y calculando la función generadora de momentos de la suma, ¿sí? Calculando la función generadora de momentos de la suma como la multiplicación de las funciones generadoras de momentos individuales de cada una de las carteras, ¿sí? Luego, la otra propiedad, ¿sí? La segunda propiedad importante es la ponderación, ¿sí? De las distribuciones compuestas de Poisson, ¿sí? Y esto lo que nos dice es que las distribuciones compuestas de Poisson pueden ser objeto también de ponderaciones y se aplican los mismos principios que vimos para la ponderación de variables aleatorias, ¿sí? Podemos tener distintos contextos, ¿sí? Distintos segmentos de cartera, ¿sí? Contextos o segmentos de cartera, distintos perfiles, ¿sí? Y para cada perfil, ¿sí? Podemos tener una distribución compuesta de Poisson distinta, ¿sí? Con frecuencia que se distribuye a Poisson y con alguna otra variable continua para para la intensidad. Es más, creo que vimos un ejemplo la clase pasada, no recuerdo si fue en este curso, fue en el de la UAM, parece que fue en en donde planteamos un caso en donde teníamos tres carteras, ¿sí? Tres perfiles de riesgo distintos, donde cada uno de los perfiles tenía un lambda distinto y donde cada uno de los perfiles tenía un conjunto de parámetros alfa beta correspondientes a una gama distintos, ¿sí? No me acuerdo si fue en este curso o fue en el otro, me parece que decía en el otro. Igual hay un ejercicio muy similar en la guía, ¿sí? Pero ese podría ser un caso, por ejemplo, de aplicación, ¿sí? Entonces, lo importante, ¿sí? Es que si yo tengo más de una distribución compuesta de Poisson, es decir, más de una cartera o perfil de riesgo que tiene distribución compuesta de Poisson, la suma de esos perfiles, ¿sí? o esas carteras también va a tener distribución compuesta de Poisson, y lo más importante es que la frecuencia, ¿sí? Se va a distribuir Poisson. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Ok. Ok. Entonces, se puede ponderar una distribución compuesta de... O sea, se pueden ponderar varias distribuciones compuestas de Poisson igual que las... o sea, se pueden ponderar varias distribuciones compuestas de Poisson igual que digamos, que una suma de distribución. Podemos tener, Creo que entendiste la pregunta igual. imagínatelo así, sí. Imagínatelo así. Los casos que vimos la clase pasada, ¿sí? Donde teníamos una cartera con distintos perfiles de riesgo, ¿sí? Cada perfil de riesgo, ¿sí? Puede seguir una distribución compuesta de Poisson, ¿sí? Con una media para la frecuencia y una distribución para la intensidad, que pueden ser distintos, ¿sí? Lógicamente, para todos los perfiles, una distribución compuesta de Poisson, o sea que la frecuencia se distribuye Poisson, ¿sí? Y eso me garantiza que la suma, ¿sí? Que la cartera total resultante de la suma de todos los perfiles, ¿sí? También va a seguir una distribución compuesta de Poisson. Es eso, ¿sí? Si yo tengo una cartera, ¿sí? Que está segmentada, que tiene distintos perfiles, y cada perfil se modela con una distribución compuesta de Poisson, entonces los siniestros totales de la cartera agregada también siguen una distribución compuesta de Poisson. Y eso tiene toda la serie de propiedades que vimos recién, ¿sí? Donde esperanza y varianza se calculan de una forma bastante sencilla, donde
donde la función generadora de momentos también tiene una estructura bastante sencilla, donde el logaritmo de la función generadora de momentos se simplifica bastante, ¿sí? Toda esa serie de cuestiones que vimos. No sé si alguien puso algo en el chat. A ver, No, levanté la mano porque tiene una pregunta. dale. Si, siguiendo el ejemplo de los perfiles de riesgos, tenés tres perfiles de riesgo distintos y vos tenés distintas cantidades de personas en esos distintos perfiles de riesgo. Para sacar tu S de todos, sacás el valor esperado de cada uno y después tenés que multiplicar para entender, digamos, por la cantidad de personas cada uno de los perfiles de riesgo. Eso depende de cómo estés modelando la frecuencia. Si modelás la frecuencia por riesgo, ¿sí? Si vos modelás la frecuencia por riesgo, entonces, cuando vos calcules o estimes la frecuencia total de la cartera, vas a tener que tener en cuenta el peso relativo de cada riesgo en la cartera. ¿Sí? Que eso es un poco lo que vimos cuando vimos perfiles de riesgo, ¿sí? Cuando vimos perfiles de riesgo en una cartera, además de tener media para la frecuencia y media para la intensidad de cada perfil, vimos que teníamos un peso relativo del perfil en la cartera. ¿Se acuerdan? O sea, vimos esas dos cosas. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos, o mismo el ejemplo de los dados, ¿sí? Creo que vimos el ejemplo de los dados, ¿no? La clase pasada, o un ejercicio con los dados. Estoy diciendo cualquiera. Yo no me acuerdo de los dados, pero puede ser. Sí, sí. Ok. Entonces lo que vamos a tener es, para cada grupo, para cada perfil, vamos a tener una frecuencia, ¿sí? Vamos a tener una media distinta de la frecuencia, si se quiere, ¿bien? Pero a su vez, cada perfil va a tener un peso distinto, ¿sí? En la cartera, o pueden tener el mismo peso, ¿no? Podemos tener tres perfiles, cada uno con el mismo peso, pero generalmente vamos a tener unos perfiles que pesan más y otros que pesan menos. ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí? Para el cálculo de la frecuencia total de la cartera, bueno, si está modelado por riesgo, hay que ponderar por el peso de cada riesgo en la cartera. Eso lo quería Perfecto, hacer. gracias. Perfecto. Bueno, vamos a meternos ahora sí en los ejercicios, ¿sí? Como habrán visto, distribución compuesta de Poisson, ¿sí? Si bien ahora le pusimos nombre, es algo que ya venimos trabajando, ¿sí? Y van a ver que en un montón de ejercicios, ¿sí? De los de la guía y también de los parciales anteriores, ¿sí? Van a ver que usualmente solemos trabajar con una distribución de Poisson para la frecuencia. ¿Sí? Mismo lo hicimos también para los ejercicios de la guía 2 y 3. Entonces es algo que ya venimos trabajando, ¿sí? Simplemente que ahora le pusimos nombre y vimos algunas de las propiedades más importantes. Ahora sí, vamos a pasar a la práctica. ¿Sí? Yo acá me anoté dos ejercicios que me gustaría hacer, ¿sí? Vamos repasando varios. Vamos primero a hacer vamos a hacer primero un par de ejercicios de la unidad 4, que es la unidad donde no hicimos práctica y me interesa que hagamos algunos, ¿sí? Vamos a hacer
el ejercicio 4, ¿sí? De la guía, que dice, dentro de una fábrica se concluyó que una máquina estándar puede tener un solo siniestro en el año con probabilidad P. Usted le asignó como distribución a priori, para el parámetro P, una distribución beta con parámetros alfa igual 7 y beta 2300. ¿Sí? Calcular esperanza y varianza condicional y esperanza y varianza total. Bien. Yo acá me traje, ¿sí? Directamente de Wikipedia, me traje medivarianza. En general me traje todo. Pero bueno, lo que nos va a interesar va a ser medivarianza por ahora. ¿Sí? Entonces, tenemos esta situación. ¿Sí? Una fábrica donde una máquina puede tener un solo siniestro en el año con probabilidad P. Y ese parámetro P sí, tiene una distribución beta, ¿sí? Con parámetros 7 y 2300. Entonces, esto es similar, ¿sí? A ver, esto vamos a decir, ¿sí? Que lo que vamos a estar estudiando, o lo que queremos estudiar es la frecuencia, ¿sí? Es una frecuencia siniestral. Bien. O sea, vamos a estar trabajando con la variable aleatoria n. ¿Sí? Ahora bien, la frecuencia, en este caso, ¿qué distribución sigue? Bernoulli. Bernoulli. ¿Sí? Distribución Bernoulli. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo justamente que la máquina puede tener un solo siniestro en el año. ¿Sí? Bien. El parámetro de una Bernoulli va a ser la P, ¿sí? Que es la probabilidad que nos interesa. Y el valor esperado, ¿sí? de la frecuencia va a ser igual a P, o sea, ¿sí? Al parámetro de la distribución Bernoulli. ¿Hasta acá bien? Sí. Ok. Entonces, ¿qué particularidad tenemos? ¿Sí? Que el parámetro P de nuestra Bernoulli no es fijo, ¿sí? No es un parámetro que toma un valor determinado, sino que es un parámetro que fluctúa, ¿sí? Y que puede estar entre dos valores. Bien. Ahora, ¿entre qué valores puede estar? Si el parámetro P sigue una distribución beta, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda para qué se usan las distribuciones beta y qué características tienen? Tiene una característica fundamental que tiene que ver con los valores que puede tomar. ¿Alguien se acuerda? Entre 0 y 1. Toma valores únicamente entre 0 y 1. ¿Sí? Esa es la característica fundamental de una distribución beta. ¿Sí? Toma valores entre 0 y 1. ¿Sí? Con lo cual, esta distribución beta, ¿sí? Nos cae fenomenal para poder modelar las fluctuaciones o la variabilidad de nuestro parámetro P. ¿Sí? El parámetro de la Bernoulli. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir es que P, así como N se distribuye Bernoulli, P sigue una distribución beta con parámetros 7 y 2300. Bien, vamos a anotarnos acá la data, alfa y beta, alfa igual 7, beta 2300. ¿Sí? Entonces vamos con lo primero, vamos con media y varianza condicional.
¿Cuál es el valor esperado? ¿Cuál es la media condicional de mi frecuencia? O sea, el valor esperado de n condicional al valor que tome P. La media de la beta, ¿No sería P? P, ¿sí? Es la media de la Bernoulli, o sea, la media de la frecuencia. ¿Sí? Recuerden que media condicional, lo que me interesa es la distribución que sigue el ratio o la medida siniestral que analizo. ¿Sí? En este caso la frecuencia. Entonces, lo que me interesa es la distribución que sigue la frecuencia. Eso me va a decir cuál es la media condicional. ¿Sí? La frecuencia sigue la distribución Bernoulli, con lo cual su media es P. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la media condicional? P. ¿Sí? En este caso, P va a poder tomar cualquier valor que esté entre 0 y 1. ¿Sí? De acuerdo a una distribución beta con parámetros 72300. ¿Sí? Pero sabemos que P puede tomar cualquier valor dentro del rango 0,1. ¿Bien? Si tenemos perfiles de riesgo específicos, bueno, ahí vamos a decir que, no sé, que P puede tomar 2 o 3 valores, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de perfiles que tengamos. En este caso no tenemos perfiles, sino que tenemos una variabilidad del parámetro, ¿sí? Que justamente queremos expresar. ¿Bien? Entonces, media condicional P. ¿Y la varianza condicional? P por 1 menos P. ¿Sí? O lo que es igual a P menos P cuadrado. ¿Sí? ¿Tiene hasta acá? Entonces, tenemos media y varianza condicional. Vamos ahora con media y varianza total. ¿Sí? Primero, media total. Media total de n, ¿sí? De la frecuencia, va a ser media de medias. ¿Sí? Valor esperado de la media condicional. ¿Sí? En definitiva, que es igual. Valor esperado de P. P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que la media condicional es igual a P. ¿Sí? La tenemos acá arriba. Bien. Entonces, si la media condicional es P, ¿sí? La media total me queda igual a la media de P, ¿sí? Al valor esperado de P. Y el valor esperado de P, P. ¿a qué va a ser igual? ¿A P? Alfa 0,7. sobre alfa más beta, ¿no es? Exacto, ¿sí? Es el valor esperado, ¿sí? P, ¿cómo se distribuye? P es una distribución beta. Entonces, el valor esperado de P lo vamos a calcular, ¿sí? De acuerdo a la distribución beta, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Valor esperado de P va a ser igual a alfa sobre alfa más beta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, valor esperado de P, 0,003. ¿Sí? Y ahora vamos con la varianza total de n. ¿Sí? Varianza total de n. Habíamos dicho que esto era igual, ¿sí? Teníamos dos componentes. ¿Se acuerdan? Teníamos la esperanza de la varianza condicional más, perdón, la varianza de la media condicional. ¿Sí? Vamos con el primero de los dos. Esperanza de la varianza.
Esperanza de la varianza. Sorry. Esperanza de la varianza. ¿Sí? La varianza condicional la quería igual, dijimos. P menos P cuadrado. ¿Sí? O sea que esto es igual. Valor esperado de P menos P cuadrado. ¿Bien? Distribuyo. Es igual al valor esperado de P menos valor esperado de P cuadrado. ¿Bien? Valor esperado de P lo tengo, ¿sí? Momento absoluto de orden 1. Lo tengo. ¿Qué me falta? Me falta el valor esperado de P cuadrado, ¿sí? O sea, momento absoluto de orden 2, ¿sí? Tenemos dos opciones. O lo calculamos, ¿sí? A partir de la función generadora de momentos, o lo podemos despejar de la varianza, ¿sí? Recuerden lo que dijimos de la varianza. Habíamos dicho de la varianza, que la varianza de cualquier variable aleatoria X la podíamos calcular como momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, momento absoluto de orden 2, que es lo que nos interesa a nosotros, el momento absoluto de orden 2 de la variable P, es igual a la varianza de X más momento absoluto de orden 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta va a ser la propiedad que vamos a utilizar. ¿Sí? Valor esperado de P cuadrado, ¿sí? O sea, el momento absoluto de orden 2 de P va a ser igual a la varianza de P más media de P al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué me falta de acá? La varianza de P, porque la media de P ya la tengo, ¿sí? La calculé acá. Vamos a calcular la varianza de P. Varianza de P. Para la varianza de P vamos a utilizar nuestra fórmula de varianza, ¿sí? Alfa por beta sobre alfa más beta cuadrado por alfa más beta más 1. ¿Bien? Ok. Algo muy chiquito. ¿Sí? Entonces, esta es la varianza de P. ¿Sí? Ahora bien, el valor esperado de la varianza condicional, ¿sí? Me va a quedar igual al valor esperado de P, ¿sí? Menos el valor esperado de P cuadrado, ¿sí? Esto acá, el valor esperado de P cuadrado, o momento absoluto de orden 2. Dijimos que era igual a la varianza más momento absoluto de orden 1 al cuadrado. ¿Sí? Voy a dejarlo también. Ponerlo acá. Bien. Pues ahora sí, valor esperado de la varianza condicional va a ser igual al valor esperado de P menos valor esperado de P cuadrado. ¿Sí? Bien. Ya tenemos la EPB, ¿sí? Vamos con la segunda, que era la varianza de la media condicional. Y la varianza de la media condicional, ¿a qué es igual? ¿A qué nos queda igual? A la varianza de P. Varianza de P. ¿Sí?
La varianza de P ya la calculamos, la tenemos acá. Varianza de P. ¿Sí? Entonces, ahora sí, varianza total de N va a ser igual a la suma de PB más BHM. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Acá tenemos los dos valores finales. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, pero Q como tal no tiene ninguna distribución. Vos tenés que ponerlo en términos de P porque justamente P es lo que sigue una distribución beta. Ese es el tema. O sea, por más que lo plantees como Q, en algún momento vas a tener que pasarte a P, ¿sí? O expresarlo en función de P para poder calcular los momentos. Si no, no vas a calcular momentos. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Bien? Yo tengo una pregunta, pero es más con respecto al tema de las fórmulas. En el parcial, en el caso de que aparezca una distribución así medio rara, ¿hay chance de que nos des los momentos? Porque yo no creo que me llegue a acordar todo esto. No, sí. Si es alguna distribución con fórmulas que parecen un poquito más largas, las van a tener, ¿sí? Es más, creo que, no me acuerdo si era un final, creo que fue un final o un segundo parcial, que había una distribución de Weibull, estaba la función de densidad, porque lógicamente no se la iban a acordar, ¿no? Entonces estaba la función para que la puedan usar. Bueno, lo mismo si aparece una beta, ¿sí? Lo que es esperanza y varianza van a estar. Igual tampoco es tan difícil, ¿sí? La varianza son solamente dos parámetros y no es complicado. Todo el resto no lo tienen que usar. O sea, todo esto está de adorno porque con media varianza estamos. Pero sí, si es alguna muy, muy distinta, van a estar. Lo mismo si es una log normal, que por ahí también tiene una función, unos cálculos de media varianza que son difíciles de acordarse, van a estar. ¿Sí? Eso no se haga problema. A las fáciles no, ¿sí? Ya las tienen que saber, qué sé yo. Poisson, uniforme, binomial, ¿sí? Ya son distribuciones que tienen que conocer, exponencial, son las básicas que usamos y esas sí, esas no va a estar la función de densidad ni los momentos porque, bueno, son súper sencillos y se supone que ya los conocen. Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, vamos con otro. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Este creo que ya lo hicimos. Vamos con este. Vamos con el 6. Vamos con el 6. Dice, la severidad de una cartera de pólizas sigue una distribución gamma con parámetros alfa y beta. La aseguradora cuenta con 3 bloques distintos de póliza, cada uno con sus parámetros de severidad correspondientes. ¿Sí? Tenemos para cada grupo 1, 2 y 3.
alfa, beta, y tenemos la probabilidad, ¿sí?, de agarrar un siniestro al azar y de que ese siniestro sea del grupo 1, 2 o 3. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y nos pide calcular esperanza y varianza total de la severidad. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la información, vamos a bajar la información de la tabla. Alfa, beta, ¿sí? 1, 2 y 3. 0.4, 0.4 y 0.2. Y tenemos 50, 75, 200, 2, 4, 5. ¿Bien? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tenemos que calcular esperanza y varianza total de X. Vamos con media total. ¿Sí? Media total. Media total de X, ¿sí?, va a ser igual, según lo que venimos viendo, a la media de la varianza condicional de X, ¿sí?, la varianza condicional a G, ¿sí?, o sea, la varianza condicional, la media condicional a cada uno de los grupos. Vamos a sumar una columnita de lo que vamos a poner va a ser la media condicional, ¿sí?, la media, en definitiva, de cada grupo. Bien. Entonces, si X sigue una distribución gamma, ¿sí?, recordarán que en una distribución gamma el valor esperado de X es igual a alfa por beta. ¿Sí? Con lo cual, para cada uno de los grupos, la media, ¿sí?, va a ser igual a alfa por beta. ¿Bien? Entonces, media condicional, ¿cómo la calculamos? Media de medias. ¿Cómo sería el cálculo en este caso? ¿Cómo se distribuye la media condicional? ¿Qué valores puede tomar la media condicional y con qué probabilidades? Exacto, ¿sí? Entonces, tenemos tres valores posibles, 100, 300 y 1000, porque tenemos tres perfiles de riesgo, ¿sí?, distintos. Y en cada uno de estos perfiles, ¿sí?, tenemos tres probabilidades distintas, ¿sí?, tres ponderaciones distintas. Entonces, vamos a calcular la media total como la suma de cada uno de los valores multiplicado por su respectiva probabilidad. Bien. Tenemos 360. ¿Sí? Esa va a ser nuestra media total. Después, varianza total. Varianza total. Mismo caso que vimos recién. Esperanza de la varianza condicional más media, perdón, más varianza de la media condicional. ¿Sí? Para la varianza de la media condicional ya tengo el dato, ¿sí? Me falta la varianza condicional. ¿Sí? Bien. Varianza condicional. Varianza de una gamma, ¿sí? Alfa por beta cuadrado. Bien.
Con lo cual, para cada uno de los grupos, la varianza condicional va a ser alfa por beta cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué valores puede tomar la varianza condicional? Estos tres con estas probabilidades. ¿Sí? Vamos a calcular los componentes. Esperanza de la varianza. Entonces, estamos hablando de el valor esperado de la varianza condicional, que puede tomar tres valores con estas probabilidades. ¿Sí? Y por otro lado, varianza de la media condicional, que dijimos que puede tomar también tres valores. ¿Sí? Pero ahora lo que tenemos que calcular es la varianza. ¿Sí? Vamos a calcularla como momento absoluto de orden 2. ¿Sí? Elevamos los valores al cuadrado y los multiplicamos por sus respectivas probabilidades, sumamos y a eso le restamos la media, ¿sí? Total al cuadrado. ¿Sí? Otra forma, que fue la que no me acuerdo si la vimos en clase, por ahí estoy completamente perdido, pero creo que sí. Cada uno de los valores menos la media total al cuadrado por su probabilidad. ¿Sí? Más este menos este cuadrado por este más este menos este al cuadrado por este. ¿Sí? Ambos me dan lo mismo. ¿Sí? Las dos me dan lo mismo. Bien. Por ahí acá en el Excel es más fácil usar esta. ¿Sí? Con dos formulitas la sacamos. A mano, si tengo pocos valores, ¿sí? Podemos hacer más rápido acá. Entonces ahora sí, varianza total de X va a ser igual a la suma de este más este. ¿Okay? Tenemos esperanza y varianza total. Bien. ¿No es muy alta la varianza? ¿Cómo? ¿No es muy alta la varianza? Si es muy alta la varianza, no, no necesariamente. No necesariamente. Fíjense que el riesgo relativo nos queda casi en 1. 0,92, pero no es exageradamente alto. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda? Profe, ¿me mostrarías la segunda fórmula que usaste? Sí. Cada uno de los valores, menos la media, ¿sí? Menos la media total, porque es la media de la media condicional, y yo lo que estoy calculando en definitiva es la varianza de la media condicional. ¿Sí? Entonces, cada uno de los valores menos su media al cuadrado por su respectiva probabilidad. Gracias. De nada. Perfecto. Vamos con otro. Vamos con otro. ¿El 9? 9. Vamos con el 9. Estoy viendo este.
Está bien, sí, esto no tiene demasiada complejidad. Vamos con el 9. ¿Sí? Creo que lo tengo acá. Yo lo tenía acá. Dice, se conoce que la frecuencia de una cartera de 15.000 pólizas se distribuye Poisson con media 150. La severidad, por su lado, sigue una distribución exponencial. Hay dos perfiles de riesgo, uno alto y uno bajo, con medias 2.500 y 1.000. Un tercio de los asegurados pertenece al riesgo bajo. ¿Sí? Y nos dice calcular la prima de tarifa por riesgo si contamos con una comisión del 25, gastos variables del 10 y trabajamos con un margen de seguridad sobre la prima pura del 15. ¿Sí? Entonces, vamos a bajar los datos primero. Tenemos una cartera de 15.000 pólizas, donde la frecuencia se distribuye Poisson con media 150. ¿Sí? Forma tal que el valor esperado de n es igual a 150. Bien. Acá no tenemos aleatoriedad en los perfiles, sí la tenemos en la severidad, ¿sí? Donde para la severidad tenemos que X se distribuye exponencial, ¿sí? Con parámetro 1 sobre lambda. Perdón. No, está bien, sí. Con parámetro lambda, perdón, lambda. Y donde la media condicional, ¿sí? La media condicional condicional vamos a decirle a G, ¿sí? Puede tomar dos valores, ¿sí? La media condicional puede tomar dos valores, dependiendo en qué perfil de riesgo estemos. Entonces, vamos a decir, vamos a la media acá, vamos a poner grupo GI, vamos a poner perfil, ¿sí? Acá vamos a ponerle P. Tenemos dos perfiles, ¿sí? Riesgo alto y riesgo bajo. Bien. Y la media condicional puede tomar dos valores, ¿sí? Que son 2.500 y 1.000. 1.000 el riesgo bajo, 2.500 el riesgo alto. Bien. Después nos dice que un tercio de los asegurados, ¿sí? Un tercio de los asegurados, vamos a ponerlo acá, pertenece al riesgo bajo, probabilidad de P igual PI. Un tercio pertenece al riesgo bajo, ¿sí? Y lógicamente los dos tercios restantes van a ser de riesgo alto. ¿Sí? Entonces, media condicional puede tomar dos valores, 1.000 y 2.500, ¿sí? Hasta ahí no hay problemas. Con probabilidades 33 y 67%. Después nos dice, un tercio, calcular la prima tarifa por riesgo si contamos con una comisión del 25%, vamos a anotar esto también, comisión del 25%, variables del 10% y el margen de seguridad del 15% también. En nuestro esquema, ¿sí? Prima pura va a ser igual a valor esperado de los siniestros. ¿Sí? Bien. Y el valor esperado de los siniestros lo vamos a calcular como el valor esperado de la frecuencia por valor esperado de la intensidad. ¿Sí? Donde este de acá, valor esperado de la intensidad, es la media total de X. ¿Sí? La media total de X. ¿Por qué? Porque le vamos a estar cobrando a todos, ¿sí? A todos los asegurados en cartera le vamos a estar cobrando, ¿sí? La misma tarifa. Vamos a estar haciendo
distinciones, por lo cual vamos a tomar una frecuencia, una intensidad promedio entre los dos grupos. ¿Bien? Entonces, Perdón, sí. me perdí. ¿Por qué usas media total? Media total, porque vamos a cobrarle, ¿sí? Primero que nada estamos modelando, ¿sí? Estamos modelando los siniestros totales con frecuencia por intensidad, ¿sí? Ya esquema compuesto. Entonces, esquema compuesto, ¿sí? ¿Sí? Frecuencia por intensidad. Valor esperado de los siniestros, ¿sí? Habíamos dicho que era igual a prima pura, ¿sí? Salvo que se aclare lo contrario, ¿sí? Salvo que trabajemos con alguna fórmula específica para la prima pura, entonces para nosotros prima pura va a ser igual al valor esperado de los siniestros. Y como estamos trabajando en el esquema compuesto, esto va a ser igual al valor esperado de n por valor esperado de x, ¿sí? Ahora, ¿qué valor esperado de x? Si yo tengo dos perfiles de riesgo, ¿sí? ¿Con cuál trabajo? Bueno, vamos a trabajar con el valor esperado total de x, ¿sí? Con la media total de x. ¿Por qué? Porque a los 15.000 asegurados que tengo en cartera les voy a cobrar lo mismo, ¿sí? No voy a distinguir entre riesgos, no voy a calcular una tarifa independiente por riesgo, ¿sí? Sino que lo que vamos a hacer es una tarifa para todos, ¿sí? Una misma tarifa para todos. ¿Bien? Perfecto, gracias. Buenísimo. Entonces, ¿qué necesito? La media total, ¿sí? Varianza total, en este caso, no la necesito, así que no la vamos a calcular. Media total de x, ¿sí? Es valor esperado de la media condicional, ¿sí? Valor esperado de la media condicional, ¿sí? Dijimos recién que la media condicional puede tomar dos valores, 1000 y 2500, con probabilidad de 367. Entonces, vamos a calcular la media total, ¿sí? Cada uno de estos valores por su respectiva probabilidad y sumamos. Bien. Esto me da 2000. Prima pura. Prima pura. Entonces, me va a quedar 2000 por 150. ¿Sí? Esta va a ser mi prima pura, valor esperado de los siniestros. Y ahora lo importante es, ¿esto para qué es? ¿Sí? Estos 300.000, ¿es el valor esperado de los siniestros? ¿Para qué? ¿Por riesgo, por cartera? Por riesgo. ¿Por riesgo? Porque había 15.000 pólizas o no. Sí, pero ¿qué frecuencia estamos usando? ¿Cuál es la frecuencia que se distribuye Poisson con media 150? ¿No es la de la cartera? La de la cartera, ¿sí? Primera oración del ejercicio. Se conoce que la frecuencia de una cartera de 15.000 pólizas se distribuye Poisson con media 150, ¿sí? O sea que la frecuencia de la cartera tiene media 150. ¿Bien? O sea que esta prima pura es para toda la cartera, ¿sí? Después vamos a tener que, hay que acordarse de dividirla por riesgo. ¿Por qué? Porque lo que me piden a mí, lo que yo tengo que entregar como respuesta, ¿sí? Es la prima tarifa por riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la prima tarifa para toda la cartera, y después lo vamos a dividir por la cantidad de riesgos que tengo en mi experiencia, ¿sí? O sea, por los 15.000 riesgos. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? O sea, esos 300.000 los dividís el 33% para abajo y el 67% para alto. No. Esos 300.000 es la prima pura para toda la cartera, ¿sí? Si yo quiero una prima pura por riesgo, tengo que dividirla por la cantidad de riesgos que tengo, ¿sí? ¿Cuántos riesgos tengo? Tengo 15.000, ¿sí? Tengo 15.000 pólizas. Entonces vamos a dividir los 300.000 entre las 15.000 pólizas. Quiero saber cuánto tengo que cobrar a cada uno, ¿sí? A cada uno de los 15.000 riesgos. ¿Bien? Sí. Entonces, acá lo que tenemos es prima pura, ¿sí? Vamos a calcular la prima tarifa.
de nuevo, para toda la cartera, esto va a ser 300.000 por 1 más margen de seguridad, ¿sí? El margen de seguridad, recuerden, aplica sobre el numerador, o sea, aplica directamente sobre el valor esperado de los siniestros. El margen de seguridad no es más que un recargo que yo hago sobre la prima pura para tener un poco más de margen en el caso de que mi estimación no haya sido la mejor. ¿Sí? Entonces, prima pura por 1 más margen sobre 1 menos los variables. En este caso, los dos gastos que tengo, los dos conceptos que tengo son variables. ¿Sí? La comisión es del 25%, o sea que de cada peso que yo cobre de tarifa voy a tener que pagar 25 centavos en comisión. Y lo mismo el recargo de gastos, ¿sí? Que son variables, con lo cual lo que estamos diciendo es que de cada peso que yo cobre, un 10% lo voy a tener que destinar a cubrir gastos. ¿Sí? Ese porcentaje de gastos generalmente se calcula una vez por año o una vez cada 2 años, ¿sí? Dentro de una compañía de seguros, y lo que se hace es, se agarran todos los gastos de la compañía y se dividen entre toda la prima. ¿Sí? Eso es lo que se suele hacer. Esto nos da, ¿sí? 530.000. Esto es, de nuevo, para toda la cartera. Y ahora sí, tarifa por riesgo. ¿Puedes mostrar la fórmula de nuevo, por favor? Un segundo. ¿La fórmula? Sí, la primera tarifa. Ahí. Sí. Comisión menos gastos. Comisión y gastos, ¿sí? Van en el denominador. De nuevo, ¿por qué? Porque lo aclara, ¿sí? Está aclarado en el enunciado, que son gastos variables, ¿sí? Por lo tanto, van a ir en el denominador, ¿sí? Ustedes imagínense que si cobran 100 pesos de tarifa, ¿sí? Hay un 25% que van a tener que pagar de comisión. O sea que si ustedes cobran 100 de tarifa, ¿sí? Hay 25 que van a ir de comisión. ¿Bien? Entonces, si ustedes tienen, ¿sí? Una prima pura de 10, ¿sí? Si tienen una prima pura de 10, la pregunta es ¿cuánto tienen que cobrar para que luego de descontada la comisión me queden estos 10, ¿sí? Si ustedes tienen una prima pura de 10, lo que quieren es que luego de descontados los gastos variables, ¿sí? Ya sea comisiones o variables de la compañía, ¿sí? Lo que quieren es que les queden 10 para poder hacer frente a siniestros, ¿sí? Entonces, si yo tengo que pagar un 25%, ¿sí? Y quiero que me queden 10, lo que voy a tener que hacer, ¿sí? Es agarrar esos 10 y dividirlos, ¿sí? Por 1 menos el 0,25, ¿sí? De esta forma me da como resultado que yo tengo que cobrar 13, ¿sí? Porque si yo cobro 13, ¿sí? Una vez pagada la comisión, me quedo con esos 10 que me interesa, ¿sí? Es por eso que van en el denominador y no van en el numerador. ¿Está claro esto? Ok. ¿Sí? Es una cuentita de almacenero, pero es súper clave entenderla. Yo tengo una prima pura de 10, a mí lo que me interesa es que después de pagar todos los gastos variables que tengo sobre la prima de tarifa, me queden esos 10, porque esos 10 son mi base técnica con la que tengo que pagar siniestros, ¿sí? Entonces, a mí, después de pagar gastos, me tienen que quedar esos 10, ¿sí? Por eso es que los porcentajes de comisión y de cualquier otra erogación variable van en el denominador, ¿sí? Como 1 menos ese porcentaje. ¿Bien? Entonces, tarifa por riesgo, ¿sí? Vamos a hacer la tarifa total y le vamos a dividir
por la cartera. ¿Sí? Tarifa por riesgo va a ser de 35,40 si quieren sumarle más detalle. ¿Bien? Esta es la respuesta, ¿sí? La respuesta final, la que nos interesa, tarifa por riesgo. Esto es lo que tenemos que calcular y lo que tenemos que entregar, ¿sí? Si nos piden este análisis, ¿sí? Lo que tenemos que entregar es una tarifa por riesgo, ¿sí? Clave poder responder con lo que se pide, ¿no? ¿Bien? ¿Alguna duda? Sí, obvio. Sí, obvio. O sea, pueden dividir antes los 300.000 y después aplicarle todos los recargos. Es lo mismo. ¿Sí? Distinto es si tienen gastos variables, si tienen gastos fijos, ahí tienen que primero sumarlos y después dividir. ¿Sí? Otro punto importante que me acordé, ¿sí? No lo tenemos en este ejercicio, pero ¿qué pasa si preguntamos cuál es el loss ratio esperado de este producto? ¿Sí? Loss ratio esperado, el loss ratio target, ¿sí? En definitiva, ¿cuál es el loss ratio de pricing? ¿Sí? Loss ratio esperado, puedo ponerle target o puedo ponerle de pricing, ¿sí? Para este producto. ¿Cómo lo calcularían? ¿Se acuerdan qué es loss ratio, no? El loss ratio es siniestro sobre prima. ¿Qué prima? De tarifa, ¿sí? O sea, es todo lo que yo pago en siniestros, ¿bien? Lo que pago en siniestros sobre lo que cobro, que es la tarifa, ¿sí? ¿Qué cobro? Premio menos impuestos, ¿sí? Los impuestos automáticamente los saco, ¿sí? Lo que cobro es la tarifa. Entonces, los ratio va a ser siniestro sobre tarifa. ¿Cómo calculamos en este caso nuestro loss ratio esperado? Prima pura sobre prima tarifa, exacto. O sea, valor esperado de los siniestros, ¿sí? Sobre prima tarifa. ¿Bien? Valor esperado de los siniestros sobre prima tarifa. ¿Sí? Ese es mi loss ratio. ¿Bien? Entonces, en este caso, vamos a ponerlo acá, loss ratio, ya lo tengo calculados, ¿sí? Valor esperado de los siniestros sobre prima de tarifa, ¿sí? Este es el loss ratio que yo espero, ¿sí? Que yo espero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto con que yo espero? Que si mis cálculos estuvieron bien hechos y si el producto a futuro se comporta como se comportó en la experiencia, ¿sí? Una experiencia que me permitió modelar la frecuencia como una Poisson con media 150 y la intensidad con una exponencial, si esto se comporta tal cual se comportó en la experiencia, bueno, yo espero tener un loss ratio de 57 puntos, aprox. ¿Sí? Bien. Entonces eso después va a ser un ratio que voy a tener que seguir, ¿sí? Eso me va a indicar después si estamos pagando o no muchos más siniestros de lo esperado. Me va a indicar si hubo algún cambio en el comportamiento de los asegurados o en el comportamiento de la venta, ¿sí? Después se investigarán las causas, pero el seguimiento de ese loss ratio, ¿sí? Después pasa a ser clave, ¿sí? Ese es el ratio que luego hay que seguir y hay que ajustar o volver a calcular en caso de que se vean desvíos, ¿sí? Pregunta, sí. ¿Cómo, o sea, qué te dice a vos el loss ratio este? Digo, si a vos te dice que tiene 56,5 una cartera
¿Qué te está diciendo? O sea, me Lo que está cuesta diciendo es, interpretarlo. de cada peso que vos cobrás, de cada peso que le estás cobrando al asegurado, ¿sí? Hay 57 centavos que vuelven al asegurado. ¿Sí? Esa para mí es la interpretación más intuitiva. ¿Sí? Entonces, lo que te dice esto es que de cada peso que vos le estás cobrando al asegurado, hay 57 centavos que vuelven a él. ¿Sí? Cuando un producto es bueno para el asegurado, no tiene un loss ratio alto. ¿Sí? Lógicamente, si tiene un loss ratio mayor a 100, ya es algo que está mal para la compañía, pues de base está perdiendo plata, ¿no? Pero un loss ratio, ¿sí? Alto es un producto que sirve, ¿sí? Que significa que es usado por el asegurado y que en definitiva es útil, ¿sí? Ahora, si yo te digo que el loss ratio es del 5%, ¿sí? ¿A dónde va todo el resto? Y bueno, se va acá, ¿sí? Se va en esta parte. Comisión, gastos y utilidad, ¿sí? Seguirá en eso, pero no es un producto que le sirva al asegurado. Imagínate que si tenemos un loss ratio del 5%, estamos hablando de un producto donde el asegurado por cada peso que pone, ¿sí? Solamente hay 5 centavos que le vuelven, ¿sí? En concepto de siniestros. Es un producto que no sirve, ¿sí? Y seguramente, ante alguna inspección o algo, ¿sí? Del organismo de control, y te van a venir a decir algo, ¿sí? Te van a ir a buscar si tenés un producto con estas características. Así que, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué le estás cobrando al asegurado si tienes un producto con un 5% de los ratios? ¿Sí? O sea, el asegurado está pagando, ¿sí? Más comisiones que siniestros. Entonces ya deja de ser un producto con objetivo de cobertura, deja de ser un seguro, ¿sí? Sino que lo que está vendiendo es, en definitiva, nada, una comisión del intermediario, ¿sí? O cualquier otro concepto que tengas en el medio. ¿Mm? Esas son las Entiendo. interpretaciones que se le pueden dar. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna duda? ¿Bien? Bien. Ok. Bueno, vamos a hacer uno más. El ejercicio 10 es muy parecido al que hicimos. Vamos a hacer el ejercicio que me preguntaron de la guía 2. Que no me acuerdo, ¿qué número era? No me acuerdo quién me dijo. Sí, yo te pregunté el 7. ¿7 era? Sí, no, es bastante boludo, pero nada, me surge una duda. Ejercicio 7. Después yo les comparto el Excel, ¿sí? Con lo que vimos. Ejercicio 7, vamos a poner guía 2. Entonces dice, sea una cartera compuesta por dos riesgos caracterizados por las variables aleatorias X e Y, donde los siniestros totales se denotan como X más Y, es la variable que representa el monto de siniestros acumulados dentro de la cartera en una unidad de tiempo. La distribución de los riesgos individuales son, y tenemos dos distribuciones, una para X y una para Y. Nos pide calcular la prima pura total a recaudar si se busca poder hacer frente al total de los siniestros con un 90% de probabilidad. Bien. Entonces, vamos a traernos las variables. ¿Sí? Tenemos dos riesgos, X e Y, donde los siniestros pueden tomar valores 0, 2000, 5500, 08, 015 y 005.
y 0, 1000, 1500, 2500, 0.75, 0.15, 0.07 y 0.03. Bien. Vamos a... acá. Ok. Bien. Entonces, tenemos que determinar la prima pura total a recaudar si se busca hacer frente al total de los siniestros con una probabilidad del 90%. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Sí? En definitiva, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué les parece? Tenés que hacer una convolución. Sí, sí, pero ¿qué es lo que queremos calcular? ¿Sí? La prima pura. La prima pura, ¿sí? De forma tal que la probabilidad de que los siniestros, o sea, la probabilidad de S, sea menor, perdón, al revés, sea mayor a la prima pura, ¿sí? Probabilidad de siniestros mayor a prima pura, sea igual a 1 menos 0,9. ¿Sí? Esto es lo que quiero en definitiva. O, puesto de otra forma, la probabilidad de que la prima pura me alcance, ¿sí? Para hacer frente, o sea, me alcance para cumplir con los siniestros, sea igual, ¿sí? Al 90%. O sea, la probabilidad de que los siniestros sean menores a la prima pura, que es lo mismo que decir que la prima pura me alcance para cubrir mis siniestros, sea igual al 90%. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero. Esta es la situación que queremos. ¿Sí? Y en base a esto tenemos que calcular la prima pura. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Sí? En definitiva, la prima pura no la vamos a calcular como valor esperado de los siniestros, ¿sí? Sino que va a ser igual al percentil 90 de ese, ¿sí? Estamos cambiando la fórmula de cálculo de la prima pura, ¿por qué? Porque queremos ser más exigentes, ¿sí? Queremos, en definitiva, tener una prima pura con un mayor margen, ¿sí? ¿Qué podríamos haber hecho también? Podríamos haber agarrado la prima pura calculada como el valor esperado de los siniestros y sumarle un recargo, ¿sí? Un margen de seguridad, que fue lo que hicimos acá, ¿sí? Agarramos la prima pura y le sumamos un margen de seguridad. Bueno, esto es lo mismo, pero con otro enfoque, ¿sí? En definitiva, lo que estamos haciendo es trabajando, ¿sí? Con un estándar un poco más exigente para el cálculo de la prima pura. Entonces, ¿qué necesitamos? La distribución de los siniestros, ¿sí? La distribución de S. ¿Sí? Necesito tener la distribución de S para poder ver cuál es el percentil 90. ¿Sí? Así, con esta información que tengo, no me sirve, ¿sí? Porque no conozco acerca de la distribución de S. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar convolución. Tenemos las distribuciones de los riesgos individuales. Vamos a calcular la distribución de S. ¿Sí? Vamos a aplicar convolución. Bien. Entonces, ¿qué valores puede tomar? ¿Cuál es el valor mínimo y el valor máximo que puede tomar nuestra variable S? 0 y 8000. 0 y 8000. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. Lo más abajo. Estos dos valores seguro y son el valor mínimo y el valor máximo. ¿Sí? En el medio, ¿qué puede tomar? Vamos a ir de 500 en 500 y vamos verificando. ¿Sí? ¿500 puede tomar? No. No. ¿1000? Sí. Sí. ¿1500? Sí.
2000, Sí, 2500, sí, 3000, sí. 4000, perdón, 3500, 3.500 también. también. 4000, 4.000 no. 4000 no, 4500, 4.500 sí. 5, 5.500. 5 no, ¿no? 5 no. 5500 sí, Eh, 6, 6 tampoco, 6 no. 6500 Sí. sí, 7. 7 también, Y después ya 8. y pues ya 8, 7500 tampoco. Listo, ¿sí? Estos son todos los valores que puede tomar, ¿sí? ¿Cómo los obtuvimos? Sí, fuimos viendo a ojo, uno por uno, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que puede tomar? ¿Sí? Elegimos de 500 en 500, ¿por qué? Porque vemos que tanto los siniestros del riesgo X como el riesgo Y tienen saltos como mucho de a 500, ¿sí? Si nos faltó alguno, ¿sí? Si faltó alguno, no se preocupen, porque cuando calculemos las probabilidades, no nos van a dar. O sea, vamos a decir, si nos quedamos cortos, si yo calculo las probabilidades y me está dando menos que uno, y algún valor me comí en el medio. ¿Sí? Es la forma fácil de darse cuenta si me está faltando o no alguno. ¿Bien? Entonces, probabilidad de S igual 0. ¿Sí? Lo vamos a obtener únicamente si los dos riesgos es igual a 0. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo S puede tomar el valor 1000? Bueno, cuando Y es igual a 1000 y X es igual a 0. ¿Sí? Es la única combinación posible que tengo. 1500, lo mismo. ¿Sí? Tengo una sola combinación. 2000, tengo una sola combinación por ahora. 2500, también tengo una sola combinación. 3000, tengo una sola, ¿no? Sí, una sola combinación. 3500, también una sola combinación. Perdón, 2500 no es 0,03 nomás. ¿Cuál? 2500. Acá. 0,03. Y X0. Ah, a ver. O sea, X tiene que tomar el valor 0. ¿Sí? Sí. 4500, también una sola posibilidad. 2000 y 2500. ¿Sí? La suma de 2000 y 2500, ¿sí? ¿Se dan cuenta, ¿no? Lo que estamos haciendo? Estamos viendo todas las combinaciones que me dejan con estos valores. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones me dan con... ¿Cuántas combinaciones de X más Y me dan un siniestro o un monto agregado de 4500? Y X2000 e Y2500, no hay otra. No tengo otra forma de armar 4500 con esos dos riesgos. 5500. 5500 y 0. 6500. 5500 y 1000. 7000. 5500 y 1500. Y 8000. ¿Sí? Justo en este ejercicio no hay ninguna combinación de más de un caso. ¿Bien? ¿Cuánto me da esto? ¿Sí? ¿Cómo sé si esto está bien? Esto me tiene que dar 1. ¿Sí? Me da 1. Perfecto. Bien. Estamos seguros de que está bien. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda con esto? No, hasta ahí perfecto. Mi duda era con el percentil 90, ¿cómo lo...? Bien. Esto es una distribución discreta, ¿sí? Para calcular el percentil 90,
tenemos que tener la distribución acumulada, ¿sí? Necesitamos la acumulada. ¿Por qué? Porque el percentil 90 va a ser el valor de S que acumula al menos un 90% de probabilidades. ¿Bien? Entonces necesitamos la acumulada, ¿sí? Esto es una discreta, ¿sí? La función de distribución, ¿sí? Es igual a la función, a la distribución acumulada, ¿sí? Entonces, tenemos la tablita con todas las probabilidades, con los valores posibles. Bueno, vamos a ver hasta qué valor acumula un 90%, ¿sí? Y nos fijamos. 1500, 0,78, no me sirve. 2000, 0,89, no me sirve, ¿sí? Porque es el primer valor hasta donde se acumula un 90% de probabilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que le sigue? 2500, se acumula 0,91, este va a ser mi percentil 90. ¿Bien? Entonces, prima pura va a ser igual a 2500. ¿Sí? Este es el valor que estaba buscando. Ok, mi duda acá era si era directamente el 2500 o tenía que hacer la suma producto de los valores anteriores a 2500. No. Es el percentil, es el percentil 90. ¿Eh? Ok, ¿Que surge? ¿Dónde surge? De acá sale. ¿Sí? De este planteo. Por eso es que lo importante es hacer bien este planteo. ¿Sí? Ese planteo es el que tiene que estar bien. ¿Sí? Porque esto, ¿sí? Este planteo, ¿sí? Si está hecho de forma correcta, es lo que nos indica que lo que necesitamos es el percentil 90. ¿Sí? Tengo que buscar el valor, ¿sí? La prima pura va a ser tal que la probabilidad de que los siniestros sean menores a ese valor es igual a 0,90. ¿Bien? ok. Eso es lo que nos va a determinar. Por eso, la clave del ejercicio está acá, ¿sí? En determinar bien ese valor, ¿sí? Fíjense que el valor esperado de los siniestros, ¿sí? Me va a dar más bajo, ¿sí? El esperado de los siniestros, ¿sí? Dan 900. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es calculando una prima pura un poco más exigente, ¿sí? Con más margen. Bien, clarísimo, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna duda más sobre este? ¿Se entendió? Ok, ¿Se entendió? Sí. perfecto. Bueno, ¿algún ejercicio más que quieran revisar, que tengan dudas, alguno en particular? De todas formas, bueno, si yo imagino que van a estar metiéndole, ¿sí? Esta semana y el finde, así que bueno, cualquier duda que tengan puntual con algún ejercicio, me lo mandan. Lo único que les pido es que cuando me manden ejercicios por mail, ¿sí? Me manden el enunciado y lo que hicieron ustedes, ¿sí? Como para yo poder entender y poder ver cómo lo están razonando y en dónde es que se están equivocando, si es que se equivocaron. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Modelos de exámenes o exámenes viejos vos tenés o se puede llegar a ver alguno? Yo se los paso, ¿sí? Yo se los mando. El tema es que los ejercicios de parcial, de los últimos primeros parciales, los estuve sumando a las guías, ¿sí? Así que seguramente, no me acuerdo si me quedó alguno sin sumar, ¿sí? Por eso se los paso, por las dudas de que me hayan quedado algunos sin algún ejercicio sin sumar, ¿sí?
pero en general siempre los voy sumando a las guías, ¿sí? Así que seguramente vean ejercicios de parcial que están también al final de la guía, ¿sí? En los últimos. Gracias. Se los mando también. Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que quiera consultar algo? Hola, profe, disculpa. Sí. Lo que vimos, lo de la ponderación del caso Poisson y todo eso, ¿entra para este parcial o es para el próximo? No, entra para pero a ver, en la práctica ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Cada vez que trabajamos con una distribución compuesta y la frecuencia se distribuye Poisson, nada, es eso, ¿sí? Ok, Así que lo único que podría llegar a entrar puede ser, no sé, imagino algo que, por ejemplo, tomé en cuatrimestres anteriores, ya no me acuerdo en qué cuatrimestre fue, pero era la demostración vía función generatriz de momentos de que la suma de Poissones, ¿sí? De distribuciones Poisson, me da una distribución Poisson con media igual a la suma de las medias de las Poissones, ¿sí? Súper sencillo, eso no tiene mayor complejidad, pero bueno, tengan a mano, ¿sí? La función, o sea, tengan estudiada la función generadora de momentos de una Poisson, ¿sí? Que vimos recién, súper sencilla. Después, nada, por ahí alguna preguntita más bien teórica, pero la práctica es lo que estuvimos viendo hasta acá, ¿sí? sí, sí. Y la guía 4 no perdón, la guía 5 no la mandó todavía, ¿no? La mandé la clase pasada, la mandé mientras estábamos en clase. La tienen, ¿no? Pero esa era la 4. Es la 4. No, por eso. Para la guía, sí, para la unidad 5, digamos, práctica como tal no hay, ¿sí? Esa está la 4. Ah, la unidad 5 es más teórico. Sí, es teórica porque la práctica es lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Ah, ok. Ya estuvimos trabajando con distribuciones compuestas donde la frecuencia se distribuye Poisson, así que es eso. Ah, joya, gracias. Yo tengo una consulta. Sí. De la guía 3, el ejercicio 10. La guía 3, el ejercicio 10. Sí, dice, sabiendo que los siniestros de una cartera se pueden aproximar con una distribución normal con media 500.000, calcular la prima pura para un contrato de reaseguro de tipo stop loss con prioridad del 70. La prima de tarifa de la compañía de seguros se calcula con unos rayos target 25. Sí. Yo Sí, me acuerdo. teníamos una fórmula que los ratios de la prioridad sobre prima tarifa. Sí. Que la prioridad te da 0,7. Pero después no sé cómo Vamos a, calcular. vamos a plantearlo. Tenemos que los siniestros de una cartera, ¿sí?, siguen una distribución normal donde la media es 500.000, ¿no? Sí. ¿Bien hasta acá? Bien. Sí. Entonces, si tenemos distribución normal con media 500.000 y
prima pura para contrato seguro de tipo stop loss con prioridad de 70.000, perfecto. Lo que tenemos acá es calcular la prioridad, ¿sí? La prioridad es del 70, con lo cual, si la prima de tarifa, ¿sí?, se calcula con un loss ratio target del 25, ¿sí?, lo que nos dice es que tiene un recargo del 75%. ¿Sí? Ok, los ratio target del 25, ¿sí?, vamos a ponerlo acá, indica que la suma de los recargos, variables es igual al 75%. ¿Sí? Con lo cual, mi prima de tarifa, bien, sobrepuse por dividido, ¿sí? Mi prima de tarifa va a ser de 2 millones. ¿Bien hasta acá? Entonces, si mi prioridad es 70%, ¿sí?, yo esta prioridad, para poder trabajarla, bien, tengo que expresarla en monto. ¿Por qué? Porque lo que se distribuye normal, ¿sí?, es la S, ¿sí? Entonces, lo que vamos a trabajar, o lo que vamos a calcular, es la prioridad expresada en unidades monetarias, en definitiva, ¿sí?, en monto de siniestros, que es 1.400.000. Esta va a ser mi prioridad. O sea que, si los siniestros toman valores entre 0 y 1.400.000, ¿eh? En realidad entre 0 no, porque esto es una normal, ¿sí? Vamos a ponerle desde menos infinito, ¿sí?, hasta 1.400, aunque los valores por debajo del 0 son poco significativos, ¿sí? No importa. Vamos a ponerle así, ¿sí? Es una normal. Si los siniestros toman valores entre menos infinito y 1.400.000, ¿sí?, vamos a decir que la compañía de seguros retiene todo, ¿sí? Ese porque estamos trabajando con los siniestros totales, ¿sí? Que la compañía de seguros retiene todo y que el reaseguro no se lleva nada, ¿sí? Ahora, si los siniestros totales superan la prioridad de 1.400.000, ¿sí?, la compañía de seguros se va a hacer cargo únicamente de 1.400.000. Bien. Va a retener hasta acá, ¿sí? Y el reaseguro, ¿sí?, va a quedarse con el resto. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Sí. Entonces, esto es lo más importante, ¿sí? El correcto planteo, ¿sí? Si bien la prioridad está expresada en porcentaje, ¿sí?, en un loss ratio, ¿bien? Después, a efecto de los cálculos, tenemos que pasarlo, ¿bien?, a monto. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con la variable aleatoria S que está expresada en montos, ¿sí? Sí, porque nosotros veníamos calculando ahí, hacíamos la integral para calcular lo del RAS seguro, pero acá Claro. te pide la prima tarifa del seguro. ¿A dónde? Dice, la prima de tarifa de la compañía de seguros. No. Acá dice calcular la prima pura para un contrato de reaseguros. Ah, ok. O sea, lo que hay que calcular es la prima pura para el contrato de reaseguro de tipo stop loss, ¿sí? Pues nos da el dato de que la prima de tarifa se calcula como valor esperado de los siniestros más un variable del 75, ¿sí? Pero eso es dato para que nosotros podamos después calcular nuestra prioridad en monto. En base ¿Bien? a la prima de tarifa. Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi prima de tarifa estamos diciendo que va a ser de 2 millones, bueno, mi prioridad
va a ser el 70% de esto. Yo voy a retener como compañía, voy a buscar retener el 70% de la siniestralidad. ¿Sí? Mejor dicho, una siniestralidad hasta el 70%. ¿Sí? Yo me quiero asegurar que el loss ratio de esa cartera no supere, que el loss ratio neto, ¿sí? Neto de reaseguro, no supere el 70%. Entonces, ¿qué hago? Bueno, arriba del 70% de siniestralidad lo cedo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que calcular? La prima pura del lado del reaseguro. Bien. Estoy viendo acá, de todas formas, que falta un dato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo calculan la prima pura del reaseguro? Vamos a ponerlo Por acá. eso faltan las comisiones. No, las comisiones no. No, de eso no falta nada. Es prima pura lo que tenemos que calcular. ¿Sí? Profe, este Sí, ejercicio lo habíamos hecho en la clase práctica y lo hicimos de una sí. forma muy distinta. Ok. Sí, por eso lo pregunté, porque en la clase vimos distinto y yo lo había hecho más o menos así. Ok. Habíamos hecho la esperanza del máximo entre S menos 350.000, que es el 70% de los 500.000, y 0. Ok. O sea, No, después lo veo con Joaco, pero tomen esta, ¿sí? Por ahí él la tenía mal esa resolución. Fue un ejercicio que sumé, creo que lo sumé este parcial, creo que lo sumé ahora recién este ejercicio. Perdón, te hago una pregunta, no sé si me estoy adelantando o no. Sí. Yo planteé esa integral, la planteé con la fórmula y todo. El tema es que no sé si yo me comí en algún momento o no terminé de entender cuál era el valor del desvío. Y con eso Eso, voy a ese es completar el dato que falta, exacto, ¿sí? Ese dato me lo comí yo, ¿sí? Cuando armé el ejercicio. Ok. Acá falta el dato de desvío, ¿sí? Listo, gracias. Nada. Bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ahora van a plantear la integral, ¿sí? Van a decir, bueno, ¿cómo calculo la prima pura para el lado de reaseguro? Bueno, como ya lo saben, ¿sí? Agarramos la columna de reaseguro, ¿sí? La primera parte no nos interesa porque el reaseguro paga 0, nos interesa solo a partir de 1.400.000, ¿sí? ¿Cuánto paga el reaseguro? Siniestros menos 1.400.000. ¿Bien? ¿Y por qué hay que multiplicarlo? Por la función de densidad de los siniestros, ¿sí? E integrar. Ahora, función de densidad de los siniestros, ¿sí? Función de densidad de S se distribuye sigma normal, ¿sí? ¿Qué parámetros tiene? Muy sigma, ¿sí? Ahora, tenemos la media, ¿sí? Lo que nos falta es el desvío, ¿sí? Que no está como dato, esto tendría que estar, ¿sí? Vamos a poner un desvío de, ¿sí? Práctico de 200.000. ¿Bien? Anótenlo esto, ¿sí? Yo después lo voy a corregir en la guía y ya lo dejo listo ahí, ¿sí? Pero los siniestros siguen una distribución normal, con media 500.000 y desvío, ¿sí? 200.000. Y ahí sí podemos calcular la prima pura del lado del reaseguro. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Cómo lo pondrías en la fórmula? No, acá función de densidad de la normal, ¿sí? Acá va la función de densidad de la normal, ¿sí? Función de densidad de la normal y reemplazan con muy sigma, ¿sí? Esto es mu, esto es sigma. Función de distribución normal. No. No es una normal estándar, ¿sí? Es una... ¿Sin qué? No lo pueden buscar, ¿sí? Esto no es un parcial. Entran acá, ¿sí? Perdón, función de densidad normal. ¿Eh? Densidad normal. Acá está la densidad normal. ¿Sí? Perdón, ¿no? Esto es una 0,1 acá. Esta es la función de... Ay, sorry. A ver si hay una que se vea un poquito mejor. No.
Vamos a agrandar esta, si no, a ver, vamos a buscarlo en Wikipedia directamente más fácil. Wikipedia. Distribución normal, ¿sí? Wikipedia, se lo pueden preguntar a ChatGPT, si no, o lo pueden buscar en un libro también, ¿sí? Mucho mejor, pero bueno, hoy en día con todo lo que hay. Función de densidad una normal, ¿sí? Esta es la función de densidad. Bien, tienen los parámetros acá, tienen sigma, ¿sí? Y tienen mu, ya está. Eso va acá. Bien. ¿Alguna duda? ¿El resultado lo tenés de este? No lo tengo acá. Pero resuélvanlo ustedes, ¿sí? A ver, no me acuerdo exactamente cuál fue el valor que usamos. Pasa que no sé si lo resolvimos aún. Bueno, no sé cómo dará con 200.000, ¿sí? Con un sigma de 200.000. A mí me está dando 0, pero uno Está pensaría bien, que entonces el es límite. porque debe ser, es porque es muy bajo el sigma, ¿sí? Con 500.000. Está bien, sí. Pero la variable puede tomar valores. O sea, la variable puede tomar valores alejados a más de un sigma de la media. ¿Sí? No es que no puede. El tema es con qué probabilidad. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿Sí? Prueben, a ver, entonces lo resolvemos de esta manera. Como veníamos haciendo, armamos el cuadro, parte sí, aparte la seguro, armamos la integral. sí, sí, exacto. O se los cambio, ¿sí? Se los cambio. Vamos a decir, vamos a hacerlo de otra forma, ¿sí? Vamos a decir que este se distribuye exponencial, ¿sí? En vez de normal. Y el valor esperado de ese es igual a 500.000. Acá ya está, ¿sí? Tomen este, si quieren. Bien. Y ya nos ahorramos el hecho de probar distintos sigmas, ¿sí? Igual tranqui que en el parcial van a estar aclarados los valores y no van a faltar. En el caso de que se me pase algo así, nada, me avisan y los sumamos, ¿sí? Pero no va a pasar. Ok. Bueno, ¿se entendió? Acá lo importante, sí, lo clave acá es este planteo. ¿Sí? Esto es lo importante. Ok. Bueno. Si no hay más dudas, cortamos acá. ¿Sí? Este Excel Y lo podés mandar, porfa. sí, ya se los mando. Se los mando ahora ya. Y después les mando también, bueno, los parciales y finales que tenga. La PPT también manda por. Y la presentación. Esas dos cosas. ¿Sí? Eso se los mando ahora ya. Cortamos y se los mando. Bueno, dejamos acá entonces, si no hay más. Y bueno, cualquier duda o consulta, nos seguimos por mail.